Las manos en la tierra, la maceta de romero entre los dedos, y afuera el timbre sonando como si el mundo se fuera a acabar si nadie contestaba. No me levanté. Seguí acomodando la tierra alrededor de la raíz nueva, esa que casi tiro a la basura meses atrás. Emiliano gritó mi nombre desde la reja, con esa voz que antes me hacía correr y que ahora ya no me movía ni un centímetro. Un año antes, yo era la mujer que perdonaba rápido con tal de no pelear. Hoy ya ni recordaba por qué había tardado tanto en cambiar esa cerradura. Tengo que ser honesta contigo antes que nada. No soy del tipo de mujer que grita, que hace escenas, que persigue respuestas a cualquier costo. Eso, durante años, se confundió, hasta por mí misma, con fortaleza. Solo después entendí que era más miedo al escándalo que cualquier cosa parecida al valor. Mi manera de perdonar rápido, mi dificultad para sacar temas incómodos, mi costumbre de posponer conversaciones importantes, nada de eso desapareció de golpe cuando descubrí la traición. Sigue conmigo hasta hoy. La diferencia es que aprendí a usar ese mismo silencio a mi favor, en lugar de dejar que trabajara en mi contra. Mi papá, cuando era chica, me decía que yo era cabeza dura pero corazón blando. Y creo que las dos cosas siguen siendo ciertas hasta el día de hoy. Mi nombre importa menos en esta historia que mis manos. Siempre tienen tierra debajo de las uñas, sin importar cuántas veces me las lave, y casi siempre traen una espina clavada en algún dedo que ni siquiera noto hasta que alguien me lo dice. Ese olor a tierra mojada me acompaña desde los 22 años, cuando empecé a trabajar en la floristería de mi tía los fines de semana. Y nunca más se me quitó de encima, ni con jabón, ni con crema, ni con nada. Es curioso cómo el cuerpo guarda memoria de cosas que uno ni recuerda haber aprendido a hacer, como esconder el cansancio detrás de una sonrisa profesional, como seguir de pie aunque el día haya sido eterno. Tengo 39 años y una floristería con mi nombre en la fachada. Está en el centro de Querétaro, a media cuadra de una plaza donde los domingos se junta tanta gente que a veces ni puedo cruzar la calle sin que alguien me pare a pedir un ramo urgente. Esa plaza, con sus jacarandas moradas en primavera, fue el mismo lugar donde Emiliano me pidió matrimonio, hace más de una década, arrodillado frente a la fuente, con toda la familia mirando desde lejos, fingiendo no estar mirando. Hoy paso por esa misma fuente casi todos los días, y ya no me duele. Es solo una fuente, es solo una plaza. La ciudad sigue siendo mía, con o sin él en la foto. Perdono rápido. Siempre he sido así. Mi mamá decía que yo no sabía guardar rencor ni aunque quisiera. Y durante mucho tiempo yo creí que eso era una virtud. Ahora sé que perdonar rápido, cuando lo haces con tal de no pelear, no es virtud. Es miedo disfrazado de paz. Y ese miedo fue el que me hizo tardar meses en ver lo que ya estaba pasando frente a mis ojos. Mi mamá también decía que yo salía a ella en eso, que tampoco fue nunca de andar reclamando por la vida. Nunca supe si eso era cumplido o advertencia. Antes de seguir, necesito contarte lo que me trajo hasta aquí, porque esta historia no es sobre una cerradura. Es sobre lo que significa una cerradura cuando por fin entiendes cuánto valía lo que había del otro lado de ella. Es sobre las cosas pequeñas que uno deja pasar, una por una, hasta que un día ya no quedan más cosas pequeñas que dejar pasar, y toca decidir de una vez por todas qué se hace con todo lo que se acumuló en silencio. A Emiliano lo conocí en la boda de una prima hace 14 años. Él era el primo del novio, yo la que arreglaba las flores del salón porque mi tía no se dio abasto sola esa semana. Bailamos una sola pieza esa noche y ya no dejamos de hablar por teléfono durante 2 meses, hasta que él se animó a venir a Querétaro un fin de semana solo para verme. Nos casamos 2 años después, en una boda pequeña, en la iglesia de mi colonia, con mi papá llorando en primera fila, como llora cualquier papá mexicano, sin vergüenza, sin disimular nada. Recuerdo el día de la boda con una nitidez rara. Usé un vestido sencillo, color hueso, comprado con mis primeros ahorros de la floristería de mi tía, porque ya estaba juntando para abrir mi propio negocio y no quería gastar de más en una fiesta de un solo día. Emiliano lloró al firmar el acta,
cosa que en su momento me pareció bonita, prueba de que se lo estaba tomando en serio. Hoy, cuando recuerdo esa escena, ya no puedo separar si esas lágrimas eran de emoción verdadera o solo el tipo de emoción que provoca cualquier inicio de historia antes de que pase nada de verdad. Construimos una vida que, vista desde afuera, parecía sólida. 12 años de matrimonio, sin hijos, decisión que tomamos juntos cuando yo tenía como 30 y que nunca revisamos después. Domingos en casa de mi suegra, comida en familia, esa rutina que en México casi nadie cuestiona, porque así se hacen las cosas, así se hicieron siempre. Yo no me quejaba, o no me quejaba en voz alta, que para el caso viene siendo lo mismo. Fernanda, mi prima, era más que familia para mí. Desde niñas fuimos casi hermanas, de esas que se cuentan todo, que se prestaban ropa, que se cubrían las espaldas frente a los papás. Ella fue mi dama de honor en la boda, la primera persona a la que le hablaba cuando algo bueno o malo me pasaba, antes incluso que a mi propia hermana. Fernanda era, sin exagerar, la persona que mejor me conocía en este mundo, aparte de mi propia madre. Eso, con el tiempo, se lo tuve que tragar 2 veces. Mi rutina empieza a las 6 de la mañana, todos los días, incluso los domingos que no tengo entregas. Emiliano se quedaba dormido hasta tarde, y yo nunca tuve paciencia para esperar a nadie despertarse. Llego a la floristería antes de las 7, cuando la calle todavía está vacía y el mercado de flores recién está abriendo. Y me gusta ese rato de andar entre los puestos, escogiendo cada tallo con calma, antes de que empiece el ajetreo del día. Ese silencio de antes de que todo comience siempre me ha gustado. Siempre. Abrí mi floristería hace 7 años con 85,000 pesos de mis ahorros. No fue dinero que me regalara nadie. Fue lo que junté trabajando en la floristería de mi tía durante años, guardando poquito a poquito, sin gastar en nada que no fuera necesario. Los primeros 5 años trabajé sola las madrugadas de San Valentín y del Día de las Madres, las 2 fechas más pesadas del calendario para cualquier florista, armando ramo tras ramo hasta las 3, 4 de la mañana, sin ayudante fijo, porque no me alcanzaba para pagar uno todavía. El enganche de la casa donde vivíamos, 220,000 pesos, lo puse yo sola. No lo digo para cobrarlo, lo digo porque es un hecho, un número real, algo que pasó de verdad, y el resto de esta historia solo tiene sentido si entiendes el tamaño de lo que yo construí antes de darme cuenta de que lo estaba construyendo sola. Hoy tengo una cartera de 15 hoteles y salones de eventos que me contratan cada mes para sus arreglos florales. No llegué ahí de la nada. Estudié diseño floral en línea durante 2 años. De madrugada, después de cerrar la tienda, viendo tutoriales y practicando en la mesa de la cocina, mientras Emiliano veía la televisión en la sala. Y hubo una época, 6 meses completos, en que fui yo quien sostuvo la casa entera, porque él se quedó sin trabajo, y yo nunca hice alarde de eso frente a nadie. Lo guardé, no como arma, sino porque era la verdad. Y es curioso cómo uno solo siente el peso de una verdad cuando por fin la necesita para algo. Recuerdo una noche específica, en medio de esos 6 meses, en que Emiliano vino a disculparse por no poder aportar nada ese mes, y yo le dije que no había problema, que ya lo íbamos a resolver, y me fui a dormir pensando en cómo reacomodar las cuentas para que alcanzara. Nunca se lo conté a nadie, ni a mi mamá. Pensaba que era parte del matrimonio, ese tipo de equilibrio invisible que un día se paga y otro día se cobra, sin intereses, sin reclamo, solo con la confianza de que al final iba a salir bien para los dos. El curso de diseño floral, los 2 años de estudio nocturno, también tuvieron un costo que nunca dije en voz alta. Bajé de peso de tanto correr entre la floristería, el curso y la casa. Dormía 5 horas por noche durante meses y Emiliano se quejaba, de vez en cuando, de que yo siempre tenía algo que hacer. Yo escuchaba esas quejas y me las tragaba, porque en mi cabeza todo eso era inversión para los dos, no solo para mí. Si todavía no estás suscrita, el botón está justo aquí abajo. Hay muchas más historias como esta esperándote. Dale ahora
y regresa con nosotras. La primera señal la vi y no la vi. Fue un jueves cualquiera, yo saliendo temprano a surtir un pedido grande para una boda, y Emiliano se compró una chamarra nueva, de una marca que él nunca usaba, sin ocasión especial ninguna. Cuando le pregunté para qué era, dijo que nomás se le antojó. Emiliano nunca se le antojaba nada. Emiliano usaba la misma ropa hasta que se la tuviera que quitar por pura decencia. Me quedé viéndolo un segundo de más. Él no me sostuvo la mirada. Yo seguí con lo mío. Tenía un pedido que entregar. Siempre tenía algo que entregar. Volví de la entrega 6 horas después, cansada, con las manos llenas de espinas, y él seguía en la casa con la chamarra puesta, viendo la televisión como si nada. Le comenté, de pasada, sin acusar nada. «Qué bonita chamarra. ¿Y esa ocasión?» Me respondió, sin quitar los ojos de la pantalla, que nomás tenía ganas de renovar. No tenía ganas. Yo sabía que no tenía ganas, pero lo dejé pasar. Esa misma semana empezó a dejar de pagar cosas de la casa que siempre habían sido su responsabilidad. El gas, el internet, cosas chicas que de repente se me acumulaban a mí sin que él dijera nada. Le pregunté una vez, de pasada, si andaba corto de dinero. Dijo que no, que se le había ido en otra cosa. Y cambió de tema tan rápido que ni me dio tiempo de insistir. Me lo tragué, como siempre lo hacía. La segunda señal vino 3 semanas después. Mi prima Fernanda, la que había sido mi dama de honor en la boda, la que conozco desde niña porque crecimos juntas en la misma cuadra, empezó a aparecer en mi casa entre semana, solo de pasadita, según ella, siempre justo en las tardes que yo tenía junta con proveedores. Comentó, una de esas tardes, mientras tomaba café en mi cocina, que ustedes dos hacen tan bonita pareja, tan compañeros. Me reí, le agradecí, le dije que uno le echa ganas. No noté en ese momento cuánto sonaba esa frase a alguien tratando de convencerse a sí misma de algo más que a un halago sincero. Una vez llegué antes de lo previsto y la encontré saliendo de mi casa, con Emiliano despidiéndola en la puerta, con un abrazo que a mí, en su momento, me pareció normal. Al fin y al cabo, eran familia, prácticamente hermanos de tanto convivir. Le pregunté a Emiliano si se habían cruzado en el camino cuando yo llegué. Dijo que no, que Fernanda solo había pasado a dejar algo. No traía nada en las manos cuando se fue. Meses después, ese mismo abrazo iba a pesarme distinto. Me lo tragué otra vez, como siempre lo hacía. La tercera señal fue la más clara y la que más me arrepiento de haber ignorado. Emiliano empezó a llevarse el celular al baño, todos los días, cosa que antes jamás hacía. Cuando le pregunté, en broma, si se había hecho influencer, se rió. Pero fue una risa corta, nerviosa, de esas que salen antes de que uno alcance a pensar. Lo miré 2 segundos de más. Él desvió la mirada primero. Hubo un pedido, justo en medio de esas semanas de señales ignoradas, que no puedo olvidar. Una señora llegó pidiendo un arreglo grande para un aniversario de bodas, 25 años, decía ella con orgullo, mientras me contaba que su esposo la sorprendía cada año con algo distinto. Le pregunté, sin mala intención, cómo hacían para mantener el matrimonio tan fuerte después de tanto tiempo. Ella se rió y dijo, «Mija, uno no mantiene nada. Uno solo deja de hacerse preguntas incómodas y ya». Me reí con ella en ese momento, como quien recibe un consejo simpático. Solo meses después entendí que esa frase, dicha con tanta ligereza, describía exactamente lo que yo misma estaba haciendo con mi propia vida. Dejar de hacerme las preguntas incómodas, con tal de que todo pareciera seguir en su lugar. Todavía no sabía lo que estaba viendo. Solo sabía que era la tercera vez que fingía no verlo. Y hay un tipo de silencio que uno elige porque le tiene miedo al ruido que viene después. Yo elegí ese silencio 3 veces seguidas. La 4ª vez que lo elegí fue la última. Fue un martes cualquiera. Yo acababa de terminar de armar 50 centros de mesa para una boda, todavía con las manos llenas de tierra y espinas, sentada un momento en la bodega de la floristería antes de seguir con el siguiente pedido.
Tomé la laptop para imprimir una factura, y el navegador seguía abierto en el correo de Emiliano, que él había usado ahí semanas atrás para resolver algo del banco y nunca cerró sesión. Se abrió automático una aplicación de mensajes sincronizada, de esas que se quedan guardadas sin que uno se acuerde. Yo no estaba buscando nada, solo iba a cerrar la pestaña. Afuera de la bodega se escuchaba a Itzel platicando con una clienta en el mostrador. Un sonido apagado y lejano, casi de otro mundo, mientras mi mundo entero se reacomodaba en silencio dentro de esa pantalla. La mano derecha se me quedó fría primero, no el pecho, no la garganta, la mano. Se quedó fría como si hubiera tocado hielo. La puse sobre la otra, en mi regazo, como si necesitara calentar algo que ya no tenía remedio. La pantalla seguía ahí, abierta, con los mensajes entre Emiliano y Fernanda, que iban mucho más allá de cualquier explicación de pasadita o abrazo de familia. Leí la fecha del primer mensaje 2 veces, pensando que iba a cambiar. No cambió. Cerré la laptop despacio, como quien cierra la puerta de un cuarto donde alguien está durmiendo. Me levanté, me lavé las manos en el fregadero de la bodega, aunque no lo necesitara, solo por costumbre del gesto. Y seguí con el siguiente pedido, un arreglo para un bautizo, porque eso era lo único que sabía hacer cuando ya no sabía qué sentir. La fecha del primer mensaje entre los dos coincidía con la semana de mi aniversario número 12 de bodas. No el día exacto, pero la semana. La misma semana en que Emiliano me había regalado un ramo de flores artificiales, porque las de verdad se marchitan rápido. Y yo me había reído en su momento, sin entender que eso ya era una señal de algo que se estaba muriendo antes de que naciera ninguna flor de verdad. Esa noche, después de que Emiliano se durmiera, me quedé en la sala, con la laptop cerrada a un lado, decidiendo si buscaba algo más o si ya era suficiente. Decidí que necesitaba saber el tamaño exacto de lo que estaba enfrentando, porque yo, mejor que nadie, sé que un ramo mal armado se cae entero si no revisas cada tallo. Abrí de nuevo, con las manos todavía un poco temblorosas, y encontré una reserva de hotel, 2 semanas antes, en un lugar a 40 minutos de la ciudad, el mismo fin de semana en que Emiliano me había dicho que iba a un torneo de dominó con unos compañeros del trabajo que yo, en 12 años de matrimonio, nunca llegué a conocer en persona. Cerré la laptop otra vez. La guardé en el cajón de la sala, debajo de unas revistas viejas, como si esconderla fuera también esconder lo que acababa de leer. Todavía no había decidido nada, pero algo en mí ya lo había decidido por mí. Y lo más raro no fue el coraje, fue la calma. Una calma que nunca antes había sentido, que no era resignación, era otra cosa. Era el inicio de una cuenta que yo todavía no sabía que ya estaba cerrando. En los días siguientes no confronté a nadie. Seguí armando pedidos, seguí cocinando la cena, seguí durmiendo de mi lado de la cama sin tocar el tema. Emiliano creyó que todo estaba bien porque yo no estaba gritando. Nunca entendió que mi silencio no era paz, era recolección. Estaba juntando pieza por pieza, mensaje por mensaje, fecha por fecha, con la misma precisión con la que arreglo un ramo complicado, contando cada tallo antes de amarrarlo. Y fue así, armando ese cuadro completo, que entendí algo que me dolió más que la traición misma. Fernanda sabía toda mi vida. Sabía del enganche de la casa que yo pagué sola. Sabía de mis madrugadas de San Valentín, de mis 2 años estudiando de noche, de cada sacrificio que hice para construir todo eso. Y sabiendo todo eso, ella eligió meterse justo donde más me iba a doler. No lloré esa semana. No porque fuera fuerte, no me gusta esa palabra, nunca me ha gustado, sino porque algo en mí ya había entendido que llorar sería regalarle el momento exacto que él estaba esperando. Y yo ya no le iba a regalar nada más gratis. Esa misma semana, mi ayudante en la floristería, Itzel, notó que yo estaba más callada de lo normal y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que nomás había dormido mal. No insistió, pero al final del día me dejó un recado escrito en un post-it pegado en la caja registradora.
Si necesitas algo, aquí estoy. Guardé ese papelito en el cajón del mostrador. No respondí en el momento, solo lo guardé. A veces el apoyo que más se necesita no es el que resuelve el problema, es solo el que confirma que uno no se está volviendo loca sola. No le conté a nadie de mi familia esa semana. No porque me diera vergüenza, sino porque sabía que, en el momento en que contara, iba a necesitar reaccionar de alguna manera, y yo todavía no sabía cuál manera era la correcta. Me quedé con eso adentro, calculando, decidiendo en silencio, de la misma forma en que decido cómo armar un ramo complicado, sin prisa, sin emoción visible, viendo todos los ángulos antes de actuar. Esa misma semana tuve que quedarme hasta la madrugada de un jueves terminando un pedido urgente para un funeral de último momento, coronas y arreglos que la familia necesitaba para las 7 de la mañana siguiente. Trabajé sola en la bodega, con las manos llenas de espinas y tierra, y solo cuando terminé, 4 de la mañana, sentada en el coche antes de entrar a la casa, se me escaparon 2 lágrimas, rápidas, sin sollozo, sin escena. Me sequé la cara con la manga de la blusa, respiré hondo y entré a la casa. Emiliano estaba dormido. Ni supo que había salido. Existe una ironía que solo entendí meses después. Pasé toda mi vida cuidando flores marchitas, sabiendo exactamente cuándo cortar un tallo dañado para salvar el resto del ramo, cuándo una planta necesitaba más agua y cuándo necesitaba menos. Y tardé 12 años en aplicarme a mí misma la misma atención que le daba, gratis, a cualquier ramo que llegara medio muerto a mis manos. Eso no es autocompasión. Es solo un hecho que tuve que enfrentar, a medianoche, sola en un coche parado afuera de mi casa. Fue el viernes de esa misma semana que decidí actuar. No fue una decisión gritada, no hubo puerta azotada, no hubo plato roto. Fue más bien una decisión que se fue formando despacio, día tras día, como se forma una raíz debajo de la tierra sin que nadie la vea crecer. Estaba regando las plantas del patio, esa rutina que hago todas las noches antes de dormir, y llegué hasta la maceta de romero en la ventana de la cocina, casi seca, casi olvidada entre tanto trabajo. La agarré para tirarla a la basura, pensando que ya no tenía remedio, y entonces vi una raíz nueva saliendo de la base, verde, pequeña, terca. No la tiré. La puse de nuevo en su lugar, con cuidado, y pensé, esta casa es mía. Siempre lo fue. Cerré la llave del agua. Me sequé las manos despacio, una por una. Y fui por mi teléfono a buscar un cerrajero. No le avisé a Emiliano, no porque quisiera hacer drama, sino porque, por primera vez en 12 años, ya no sentía ninguna necesidad de explicarle mis decisiones antes de tomarlas. Le hablé a mi hermana, Rosa Isela, nada más para contarle, sin llorar, con la misma voz con la que explico un pedido complicado. Se quedó callada unos segundos. Después preguntó solo una cosa. ¿Ya decidiste qué vas a hacer o solo me estás contando? Le dije que ya había decidido. Ella dijo, entonces no voy a intentar convencerte de nada. Solo quiero que sepas que aquí estoy para lo que necesites. Fue la conversación más corta que he tenido sobre algo tan grande, y fue exactamente lo que necesitaba. Ningún consejo, ninguna pregunta sobre estar segura, solo apoyo sin condición. A mi mamá se lo conté después, cuando la cerradura ya estaba cambiada. Lloró más que yo, cosa que hoy hasta me da risa recordar. Me preguntó si estaba segura, si no valía la pena intentar hablar antes de algo tan definitivo. Le expliqué que ya había hablado lo suficiente, conmigo misma, durante semanas, y que la cerradura no era el inicio de una conversación, era el final de una que ya había pasado entera, dentro de mí, sin que él lo supiera. Mi mamá se quedó callada un rato, y luego dijo algo que no esperaba de ella. Tu papá también me engañó, una vez, hace muchos años. Yo me quedé. No sé si hice bien, pero tú no tienes que repetir lo que yo hice solo porque yo me quedé. Fue la primera vez en 39 años que mi mamá me contaba eso. Guardé esa confesión con el mismo cuidado con que guardo cualquier cosa demasiado frágil para manejar rápido. Antes de buscar al cerrajero,
Pasé con un abogado que ya me había ayudado una vez, hace años, cuando registré la floristería como negocio propio. Le pregunté mi situación legal antes de hacer cualquier cosa. Me confirmó lo que ya sospechaba. La casa estaba a mi nombre, el enganche también, y yo tenía todo el derecho de decidir quién entraba y quién no entraba a esa propiedad. No necesitas su permiso para cambiar una cerradura de tu propia casa, me dijo, con una naturalidad que en ese momento me dio más fuerza que cualquier discurso de autoestima. Salí de esa oficina con una duda menos y un motivo más para actuar. Recuerdo que, de regreso a la floristería después de esa cita, me detuve un momento frente al puesto de flores del mercado, viendo los ramos recién llegados, pensando que ese mismo día, esa misma tarde, mi vida entera iba a cambiar de dirección, y nadie a mi alrededor lo sabía todavía. Itzel supo de todo hasta que ya había cambiado la cerradura, porque se lo conté un lunes en la mañana, antes de abrir la floristería, con la misma calma que uso para explicar un pedido complicado. Se puso seria, escuchó todo sin interrumpirme, y al final dijo solo: ¿Quieres que reagende las entregas de hoy o prefieres mantener la agenda llena? No preguntó si estaba bien, no hizo drama, preguntó exactamente lo que necesitaba resolver. En el momento justo, y eso, para mí, valió más que cualquier abrazo. Mantuve la agenda llena. Trabajar ese día fue lo más parecido a normalidad que pude encontrar. Años después, cuando se volvió mi socia, le conté esa escena de nuevo, riéndonos, y ella ni se acordaba bien de los detalles. Para ella había sido solo un día normal de trabajo. Para mí, había sido el primer día en que alguien me trató como profesional capaz, aun sabiendo que por dentro estaba completamente destrozada. Itzel tenía apenas 24 años entonces, recién salida de la prepa, y hoy, con su nombre también en la puerta de la floristería, sigue siendo la misma persona directa y sin drama que aquel lunes en la mañana. El sábado en la mañana, yo estaba en el patio, viendo la cerradura vieja, decidiendo si llamaba a un cerrajero profesional o si me animaba yo sola, cuando don Refugio, mi vecino, apareció del otro lado de la barda con su propia caja de herramientas en la mano. Tiene 78 años, vive solo desde que su esposa falleció, y nunca ha sido de los que hacen mucha plática. No preguntó nada, no dijo «¿Qué pasó?», no dijo «¿Estás bien?». No hizo ninguna de esas preguntas que uno teme responder. Solo dijo «Esa cerradura ya está bien vieja, yo te ayudo a cambiarla». Y en 20 minutos la cerradura nueva estaba instalada, funcionando, probada 2 veces. Mientras él trabajaba, yo sostenía la caja de herramientas abierta, sin decir casi nada, solo escuchando el taladro y su comentario sobre que «va a llover toda la semana, ya lo verás». No hubo discurso, no hubo consejo, no hubo «vas a estar bien». Hubo solo un hombre de 78 años ayudando a su vecina sin preguntar el motivo. Quizás porque ya lo sabía, o quizás porque él era de ese tipo de gente que ayuda antes de preguntar. Don Refugio cría palomas en su patio desde que se jubiló, y yo le llevaba flores que ya no podía vender, las que se marchitaban un poco antes de tiempo, para que las pusiera en la tumba de su esposa cada domingo. Tal vez fue por eso que apareció con la caja de herramientas sin que nadie le dijera nada. Nunca se lo pregunté. No hacía falta. Con el paso de los meses, empezó a dejarme una docena de huevos de sus gallinas cada 15 días, sin que yo se lo pidiera, y yo empecé a dejarle café recién hecho los sábados, sin que él tampoco lo pidiera. Así, sin ceremonia, 2 vecinos solos se fueron acompañando de la manera más sencilla que existe. Cuando terminó, guardó el taladro en la caja, se limpió la mano en el pantalón y dijo solo: «Cualquier cosa, no más me hablas». Hizo el ademán de regresar a su patio, pero se detuvo a medio camino y agregó sin voltear: «Casa sola con cerradura vieja es invitación. Casa sola con cerradura nueva. Ya nadie se mete». No supe en el momento si hablaba de la cerradura o de otra cosa. Solo le di las gracias y él levantó la mano en señal de despedida, sin voltear, y se fue. Esa misma semana, después de que encontré la reserva del hotel, Emiliano se había ido a quedar unos días en casa de su mamá,
algo que ya había pasado antes cuando las cosas se ponían tensas entre nosotros. Su manera de darme espacio, decía él. Por eso no estaba en la casa el sábado en la mañana cuando don Refugio cambió la cerradura, y por eso no se enteró de nada hasta el lunes. El fin de semana pasó. Emiliano intentó llamar 2 veces el sábado. Mandó un mensaje el domingo preguntando si estaba enojada por algo que él había hecho, sin imaginar, claro, que él mismo había hecho la cosa. No respondí. El domingo por la noche apareció en la floristería, donde yo había ido a resolver un pedido de emergencia para un funeral, y se quedó parado en la entrada intentando hablar mientras yo terminaba de armar las coronas. Le dije solo: «Ahora no, Emiliano. Tengo un trabajo urgente». No era pretexto, era verdad, y al mismo tiempo era la primera vez que usaba mi trabajo, conscientemente, como escudo legítimo para no tener que darle explicaciones en ese momento. El lunes, cuando volvió del trabajo, encontró su llave girando en falso en la cerradura nueva. El timbre empezó a sonar a las 7 de la noche y no paró por 20 minutos. Tocaba, gritaba mi nombre, preguntaba qué estaba pasando. Decía que necesitaba entrar para sacar su ropa del día siguiente. Llegó con sus propias maletas, seguro de que con aparecer alcanzaba. No sabía que yo ya lo había resuelto todo sin él. Antes de continuar, si esta historia te está tocando, compártela con una amiga que necesita escucharla. Y si quieres seguir siendo acompañada cuando este video termine, el audiolibro para mujeres que están cansadas de ser fuertes está en el enlace de la descripción. Es una experiencia hecha para escuchar de noche, un capítulo antes de dormir. 30 capítulos que te van a acompañar de regreso a ti misma. El ebook también está disponible si prefieres leer. Los dos están en el enlace aquí abajo. El chisme entero se supo en menos de 2 semanas, como se sabe todo en una ciudad como Querétaro, donde alguien siempre conoce a alguien que conoce a alguien más. Doña Consuelo, mi vecina de 3 casas más abajo, me paró en el mercado para decirme, con ese tono de quien finge pena pero se está muriendo de curiosidad, que le habían contado que había cambiado la cerradura. Se lo confirmé, sin drama, sin detalles, y se quedó visiblemente decepcionada de no sacarme más información. Aprendí, en esas semanas, que existe un poder tranquilo en no alimentar la curiosidad ajena con el propio dolor. Algunas amistades del trabajo de Emiliano dejaron de invitarme a las reuniones, como si la lealtad fuera elegir un bando en un divorcio que ni siquiera había tenido escenas públicas. Otras, para mi sorpresa, se acercaron más, como Lupita, esposa de un compañero de él, que me llamó solo para decir: «No sé los detalles y no necesito saberlos. Nomás quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea». Ese tipo de gesto, inesperado, valió más que cualquier solidaridad de aparador de quien siempre estuvo más cerca. Lupita y yo empezamos a comer juntas una vez por semana, los jueves, siempre en la misma fonda cerca de la floristería. Al principio eran pláticas ligeras, del trabajo, de la ciudad, sin meternos mucho en lo personal. Con el tiempo, se volvieron el tipo de amistad que no esperaba construir a los 39 años, después de 30 invertidos en una amistad que resultó vacía por dentro. Lupita nunca pidió nada a cambio, nunca cobró reciprocidad, nunca usó nada que le conté en mi contra después. Aprendí, con ella, una versión de amistad más ligera que la que tenía con Fernanda. Una amistad que no cargaba el peso de 3 décadas de historia y que, justamente por eso, tal vez era más sincera. Hoy, cuando alguien me pregunta quiénes son mis mejores amigas, su nombre sale antes que cualquier nombre viejo. Y eso, hace 2 años, hubiera sido impensable de imaginar. Estaba en el patio, podando una rama seca de la planta de romero, cuando Emiliano apareció del otro lado de la reja, esta vez sin maletas, solo con las manos vacías y la cara roja, la voz ya quebrada antes de empezar a hablar. Dijo mi nombre 3 veces. «Valentina. Valentina, escúchame». Dijo que se había equivocado, que Fernanda no significaba nada, que él iba a arreglar todo, que yo no podía tirar 12 años de matrimonio a la basura por un error.
¿Vas a tirar 12 años por esto? Gritó, casi indignado, como si el tamaño del tiempo pudiera borrar el tamaño de la mentira. Su voz se fue quebrando más y más, hasta que empezó a llorar de verdad, ahí, parado en la reja, frente a cualquier vecino que quisiera mirar. Cualquiera que estuviera viendo esa escena desde afuera, hubiera esperado que yo abriera la puerta gritando, o llorando, o al menos discutiendo. Eso no fue lo que pasó. Terminé de podar la rama seca. Lo miré a través del vidrio esmerilado de la puerta durante 2 segundos, ni más ni menos, y me di la vuelta hacia adentro sin decir una sola palabra. No fue frialdad, fue todo lo contrario. Fue la primera vez en 12 años que elegí mi propia paz por encima de la explicación que él creía merecer. Volvió 2 veces más esa misma semana. La primera vez dejó una carta escrita a mano, atorada en la cerradura nueva, diciendo que iba a esperar el tiempo que fuera necesario. La leí en la cocina, sola, y la tiré en la basura orgánica, no en la de reciclaje, un gesto pequeño que solo yo iba a entender el significado. La segunda vez mandó un audio de 5 minutos, llorando, enlistando todo lo que habíamos construido juntos, tratando, supongo, de recordarme el tamaño de nuestra historia para hacerme cambiar de opinión. Escuché el audio completo, una vez sentada en el patio, con la misma calma con la que escucho el relato de un cliente sobre lo que necesita para su evento. Al final, borré el audio. No porque no me hubiera tocado, sino porque ya no cambiaba nada. Fue después, acomodando un cajón de la cocina, que encontré una copia extra de la llave vieja, escondida detrás de un paquete de servilletas, una copia que yo nunca mandé hacer. Fernanda tenía llave de mi casa. Por si alguna emergencia, me había dicho, un día cualquiera, 3 años atrás, cuando yo todavía creía natural confiarle cualquier cosa. Sostuve esa llave vieja en la mano por un rato, entendiendo, por fin, el tamaño real de lo que emergencia había significado todo ese tiempo. Recordé, sosteniendo esa llave, todas las veces que le había dado copia de algo a Fernanda a lo largo de los años. La llave del changarro de mi tía, la clave del wifi, hasta la contraseña del correo de la floristería en una emergencia de hace mucho. Confiaba en ella con todo, literalmente. Le hablé a Fernanda una sola vez, al día siguiente de encontrar esa llave. No grité. Le pregunté solo una cosa. ¿Desde cuándo tienes copia de mi casa? Se quedó callada demasiado tiempo antes de responder 3 años, con una voz chiquita que nunca le había escuchado, ella que siempre fue la más segura de las dos desde niñas. Le dije, no tienes que explicarme nada, solo quería saber el tamaño de la mentira, y colgué antes de que alcanzara a decir algo más. No bloqueé el número enseguida. Lo hice 3 días después, con la misma calma de quien acomoda un cajón que ya no necesita guardar nada de eso. Antes de bloquearla, vi su foto de perfil una última vez. Una foto vieja, de un viaje que habíamos hecho juntas 5 años atrás, las dos sonriendo, sin imaginar nada de lo que vendría después. Fue raro perder una amistad de 30 años en el mismo mes en que perdí un matrimonio de 12. A veces todavía me descubro pensando en hablarle por alguna tontería del día a día, de la forma automática en que uno hace después de 3 décadas de costumbre compartida, y entonces recuerdo que ya no existe ese número para marcar. Eso duele de una manera distinta al dolor del matrimonio. Es el dolor de perder a alguien que uno no eligió perder, solo entendió que necesitaba perder. Me tomó meses entender que confiar de nuevo en alguien no significaba volver a ser ingenua. Itzel, Lupita, Don Refugio, mi hermana, cada uno, a su manera, me fue mostrando que existe gente que se queda sin cobrar nada a cambio, sin esperar reciprocidad, sin guardar información para usarla en tu contra después. Eso reconstruyó, poco a poco, una parte de mí que ni sabía que tenía rota. La capacidad de creer que un gesto bonito puede ser solo eso. Un gesto bonito, sin segunda intención escondida detrás. En las semanas siguientes, supe, por una tía lejana,
que mi suegra, doña Rosario, sabía algo desde hacía meses. No de la traición completa, juró después, llorando, pero sí de unos mensajes raros que había visto en el teléfono de su hijo en una comida de domingo, y que eligió no comentar. No quise meterme, dijo. No le grité. Solo le dije una frase, tranquila, definitiva. Usted no necesitaba meterse, solo necesitaba no mentirme cuando yo preguntaba si todo estaba bien. Doña Rosario nunca había sido mi enemiga en esta historia. Solo había sido, como tanta gente es, cómplice por omisión, eligiendo el silencio cómodo en vez de la verdad incómoda. Eso también dolió, de una manera distinta a la traición misma. El papá de Emiliano, don Efraín, nunca me llamó después de todo, y eso, de una forma extraña, no me dolió tanto como esperaba. Siempre fue un hombre de pocas palabras, de los que no toman partido en voz alta. Supe por doña Rosario que le había dicho a su hijo una sola vez que casa que uno no construye. No es uno quien decide cuándo se cierra la puerta. Emiliano nunca me contó esa frase. Me enteré por terceros, meses después, y la guardé como un pequeño alivio silencioso, prueba de que no todos a su alrededor veían aquello como un error mío. Curiosamente, fue doña Rosario quien me llamó primero, un mes después de esa conversación, pidiendo disculpas otra vez, esta vez sin llorar, hablando con una sinceridad que ya no esperaba de ella. Dijo que sentía vergüenza de su hijo, que lo había criado distinto, que ya no sabía qué decir. Le agradecí la llamada. No volví a tener la misma cercanía de antes con ella, pero tampoco le cerré la puerta por completo. Seguía preguntando por la floristería cada vez que hablábamos, con un cariño genuino que no lograba asociar con la misma persona que había elegido el silencio por tanto tiempo. Con el tiempo, empezó a pedirme arreglos florales para las tumbas de su propia familia, y yo se los preparaba sin cobrarle, como un gesto que ninguna de las dos necesitaba explicar en voz alta. A mí me lo dijo su padrino de bodas después, borracho en una posada, sin medir bien lo que decía. Yo también sabía algo, pero uno no se mete en boda de nadie. Otro más que había elegido el silencio cómodo. Ya para entonces no me sorprendía. Solo asentí, le agradecí la sinceridad tardía y seguí sirviendo ponche como si nada. 3 meses después, un sábado por la mañana, estaba sola en la cocina de la misma casa, con la cerradura nueva brillando un poco con la luz que entraba por la ventana. Hice café despacio, como nunca antes tenía tiempo de hacerlo, dejando que el agua pasara sin prisa por el polvo, sintiendo el olor llenar toda la cocina antes de servir la taza. Me senté sola en la mesa. No fue soledad. Fue la primera vez en mucho tiempo que ese silencio realmente era mío. La floristería que abrí con 85,000 pesos de mis ahorros hoy factura lo suficiente para haber contratado a 3 diseñadoras fijas, además de Itzel. La casa que pagué yo sola durante 12 años ahora tiene mi nombre único en la escritura, porque así fue siempre, solo que nunca había ido por el papel que lo comprobara. Los 15 hoteles y salones que confiaron en mí a lo largo de los años me siguen contratando. Y algunos ya me recomiendan con otros negocios nuevos. Todo lo que construí sola siguió siendo mío. La diferencia es que ahora sé, con la claridad que solo llega después, que nunca tuvo que repartirse con quien nunca ayudó a construirlo de verdad. Contraté a Itzel, mi ayudante, como socia minoritaria de la floristería 6 meses después de cambiar la cerradura. Fue una forma de agradecer el recado que dejó pegado en la caja registradora aquella semana, y también porque se lo merecía, después de años trabajando conmigo con la misma dedicación que yo siempre tuve. Lo decidimos una tarde cualquiera, tomando café entre un pedido y otro, sin ceremonia ninguna, de la manera en que a veces pasan las cosas buenas. Sin alaraca, solo decisión. Su mamá, doña Guillermina, cuando se enteró, me llamó solo para decirme «Gracias por creer en mi hija». Y esa llamada me dejó pensando toda la tarde en cuánta gente buena existe cuando uno por fin abre espacio para verla. El diseño floral que estudié de madrugada, durante 2 años, se convirtió en la razón por la que hoy hago los arreglos más grandes de la región,
del tipo que antes tenía que rechazar por falta de experiencia. Eso significa, en la práctica, que los mismos clientes que me acompañan desde hace años ya no tienen que buscar a alguien más cuando el evento se complica, se quedan conmigo. Y cada vez que termino un arreglo grande, me quito los guantes, me lavo las manos con ese olor a tierra que nunca se va del todo, y recuerdo que aquel estudio cansado, sola, en la mesa de la cocina mientras él veía la televisión, valió cada hora de sueño perdida. La floristería hoy tiene 5 empleadas fijas, contándome a mí e Itzel, más 3 diseñadoras jóvenes que entrené personalmente, cada una trayendo un estilo propio que enriquece el trabajo de todas. En las juntas de equipo, cada lunes antes de abrir al público, siempre repito la misma frase, casi un mantra. Flor que llega marchita no es pedido perdido, es pedido que necesita más paciencia. Aprendí eso conmigo misma, sin darme cuenta, mucho antes de poder aplicar la lección a mi propia vida. Los primeros 3 meses después de la cerradura nueva fueron los más raros de mi vida adulta. No sabía qué hacer con el silencio de la casa por las noches. Un silencio que antes compartía, aunque fuera mal, con otra persona respirando del otro lado de la cama. Aprendí a dormir con una luz tenue prendida en el pasillo, cosa que nunca antes necesité. Aprendí a cocinar porciones más chicas, equivocándome casi en cada receta las primeras semanas, tirando comida, hasta acertarle a la medida justa para una sola persona. Ninguna de estas cosas parece grande contada así, pero cada una fue una pequeña reconquista de territorio, un pedacito de mi vida que tuve que reaprender a habitar sola, sin que eso fuera motivo de lástima. Volví a correr, cosa que hacía antes de casarme, y dejé sin darme cuenta cuándo. Encontré un parque a 10 minutos de la floristería y empecé a ir 3 veces por semana, antes del trabajo, bien temprano en la mañana. Al principio me dolía el cuerpo entero, sin costumbre. Después de un mes, se volvió el mejor momento de mi día. Ese rato sola, corriendo, sin celular, sin nadie necesitándome por 40 minutos. Empecé terapia 2 meses después de cambiar la cerradura, cosa que llevaba años posponiendo con la misma excusa de siempre. No tengo tiempo. Mi psicóloga, en una de las primeras sesiones, me preguntó por qué había tardado tanto en cuestionar las señales que veía. Le dije que no sabía. Ella sugirió que tal vez era más fácil para mí resolver los problemas de los demás, las flores marchitas, los arreglos que no cuajaban, que enfrentar los míos propios. Eso me atravesó de una manera que no esperaba. Pasé toda la sesión en silencio después de eso, procesando. Volví cada semana, sin falta, durante un año entero. Fue ahí, sentada en ese consultorio pequeño con una planta un poco descuidada en la esquina, que siempre tenía ganas de regar, que entendí que cambiar la cerradura de la casa había sido fácil, comparado con el trabajo de cambiar ciertos hábitos de silencio que cargaba desde mucho antes de conocer a Emiliano. Emiliano intentó volver 2 veces más después de aquel sábado en la reja. La segunda vez mandó flores de verdad, no artificiales, con una tarjeta pidiendo perdón. No respondí. No porque quisiera hacerlo sufrir, sino porque, por primera vez, ya no sentía ninguna necesidad de darle explicaciones a alguien que solo apareció cuando se dio cuenta de lo que había perdido. El divorcio salió sin grandes pleitos, porque no quedaba nada que disputar de verdad. La casa ya estaba, en papel y en práctica, bajo mi nombre y mi enganche. Emiliano se llevó los muebles que eran suyos antes del matrimonio y su carro. La abogada que había consultado antes de cambiar la cerradura me acompañó todo el proceso. Y lo que yo temía que durara meses se resolvió en 6 semanas, porque no había nada complicado que discutir cuando uno de los 2 lados ya sabía, con claridad, que era suyo por derecho. Firmamos los papeles en un juzgado cualquiera, una mañana de martes normal, y yo regresé directo a la floristería después, porque tenía un pedido de 15 centros de mesa que entregar. Y la vida, por suerte, no se detiene a esperar a que nadie se recomponga. 6 meses después de cambiar la cerradura, remodelé el patio de atrás, el mismo donde don Refugio me había ayudado con la cerradura aquel sábado. Sembré un limonero,
algo que quería hacer desde hace años y nunca tuve tiempo. Hoy, cuando da fruto, le llevo una bolsa a don Refugio, y él siempre comenta que limón de ese tamaño solo sale de tierra buena, y pienso que tal vez tenga razón sobre más cosas que solo el limón. Un año después de cambiar la cerradura, recibí a una clienta nueva en la tienda, una mujer como de 50 años pidiendo un arreglo pequeño, contándome medio apenada que estaba empezando de nuevo después de una separación difícil. Mientras armaba el arreglo, le pregunté cómo estaba llevando todo. Dijo que todavía dolía, pero que estaba cambiando las cerraduras de su vida, una por una, sin prisa. Sonreí, sin contarle mi propia historia, y le dije solo que iba por buen camino. A veces uno reconoce, en la mirada de una extraña, un pedazo del propio camino, sin necesidad de decir una palabra sobre eso. Hoy, cuando llego a mi casa después de un día entero de trabajo, y giro la llave nueva en esa cerradura que don Refugio instaló aquel sábado en la mañana, siento algo que no sabía nombrar bien antes de perderlo y reconstruirlo todo. El sonido de una puerta que solo se abre para quien yo decido que puede entrar. No se trata de encerrar al mundo afuera, se trata de saber, con una certeza que no tenía antes de que todo esto pasara, que la llave siempre fue mía. Solo tardé 12 años en usarla como se debía. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo estoy, respondo que estoy bien. Y es verdad, sin ningún peso escondido detrás de la frase. Tengo una floristería que es mía, una casa que es mía, un patio donde ya tengo tiempo de sembrar los domingos y una cerradura nueva que solo tiene 2 llaves en el mundo entero. La mía y la de don Refugio, guardada por seguridad, porque fue él quien la cambió, y porque la confianza, aprendí, se le da a quien aparece sin cobrar nada a cambio. Los domingos ahora tengo un ritual que antes no existía. Regar todo el patio, despacio, sin ninguna prisa, escuchando la radio bajito por la bocina que me regaló Lupita de cumpleaños. No se trata del romero, ni de ninguna planta en particular. Se trata de tener, por fin, un domingo por la mañana que es completamente mío, sin tener que negociar tiempo con nadie más, sin tener que adivinar el humor de alguien antes de decidir qué hacer con mis propias horas. La planta de romero, que casi tiro aquel viernes, está trasplantada ahora en el jardín de mi casa, floreciendo, más grande de lo que nunca imaginé que podía crecer. No la cuido por nostalgia. La cuido porque es la prueba de que cambié la cerradura de mi propia vida el día exacto en que decidí que merecía más que quedarme del lado de adentro, esperando a que alguien más entendiera mi propio valor. Mi tía, la misma que me enseñó el oficio de las flores desde que yo tenía 22 años, me dijo una vez, viendo esa misma planta ya trasplantada y floreciendo. Las plantas que uno cree perdidas a veces solo estaban esperando que alguien dejara de regarlas con miedo. No supe, en el momento, si hablaba de la planta o de mí. Con ella nunca hacía falta preguntar, simplemente se entendía. Hay una pregunta que mi psicóloga me hizo en una de las últimas sesiones de ese primer año que sigo cargando hasta hoy. ¿Qué hubieras hecho diferente si hubieras sabido, desde el principio, que merecías más? No tuve respuesta en el momento. Pasé semanas pensándolo. Hoy, si alguien me preguntara lo mismo, diría que no hubiera hecho nada diferente en los primeros 12 años, porque no sabía lo que sé ahora, y no se le puede exigir a alguien una claridad que solo llega después. Pero hubiera cambiado la cerradura más rápido, en el minuto exacto en que la mano se me quedó fría. No por venganza, por respeto a mí misma. A veces pienso en cómo hubiera sido si hubiera abierto la puerta ese día, si hubiera dejado entrar a Emiliano, llorar, explicarse, prometer. No sé si hubiera funcionado. Sé que hubiera vuelto a ser la misma mujer que se tragaba las explicaciones sin masticar. Y eso, hoy, con la claridad de más de un año de distancia, me parece un precio demasiado alto solo por evitar la incomodidad de una conversación difícil de verdad. No me arrepiento del silencio de aquel momento en el patio. Fue el silencio más alto que he dicho en toda mi vida. Si hay algo que le diría a la mujer que era hace 12 años,
entrando a ese matrimonio con un vestido sencillo comprado con mis primeros ahorros, sería esto. El silencio que uno elige por miedo a perder a alguien es el mismo silencio que un día te va a hacer perderte a ti misma primero. Yo no perdí a Emiliano aquel sábado en la reja. Ya me había recuperado a mí misma mucho antes, aquel martes en que la mano se me quedó fría y decidí, sin prisa, que ya era suficiente. En el aniversario de 1 año de la cerradura nueva, hice algo que nunca antes me había permitido. Aparté, sola, una mesa en un restaurante bonito que siempre quise conocer y nunca fui porque a Emiliano le parecía caro. Pedí el platillo más elaborado del menú, una copa de vino, y me quedé ahí sentada, sola, sin celular en la mesa, solo observando el movimiento del lugar, sintiendo ese tipo de paz que no necesita testigo para ser real. Fue, sin exagerar, una de las cenas más bonitas de mi vida, y comí sola, y no me faltó nada. Mi mamá siempre decía un dicho que de niña yo no entendía del todo. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Lo decía de otras personas, casi siempre en tono de chisme, sin saber que un día yo misma iba a vivir la versión invertida de ese dicho. Candil también de mi propia casa, al fin, después de tantos años iluminando la vida de todos menos la mía. Antes de irte, si esta historia tocó algo dentro de ti, quiero que sepas que el ebook para mujeres que están cansadas de ser fuertes fue escrito exactamente para ese lugar en el que estás. No es autoayuda, no es receta, es un libro que se sienta a tu lado y se queda. 30 capítulos. El enlace está en la descripción. Si prefieres escuchar, el audiolibro también está ahí. Si tú también cambiaste la cerradura de algo, una casa, una relación o solo de ti misma, cuéntame en los comentarios cuál fue tu primer paso. Si hay algo que aprendí en este último 1 año y medio, es que nadie aplaude cuando cambias una cerradura tú sola, en una mañana cualquiera de sábado, sin público, sin discurso, sin nadie grabando. Pero es exactamente en esos momentos pequeños, silenciosos, sin testigos, donde uno decide, de verdad, qué tipo de vida merece seguir construyendo. Y si estás viendo este video ahora mismo, tal vez estés en tu propio momento de decidirlo. Solo quiero que sepas, la cerradura siempre fue tuya para cambiar. Siempre lo fue. Y nadie más que tú tiene derecho a decidir quién vuelve a entrar.